Sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a estar centrándonos en lo que vamos a estar tratando en este día. Quiero que todos ustedes puedan abrir sus Biblias y vamos a ver el texto bíblico que aparece aquí en la pantalla, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 18. Apocalipsis 13, versículos del 11 al 18. Y quiero que todos ustedes abran sus Biblias y allí vamos a estar compartiendo el pasaje de las Escrituras. Voy a invitarle a ponerse en pie una vez más. Gracias, muy amable de su parte. Apocalipsis capítulo 13, a partir del versículo 11 hasta el versículo 18. El capítulo 13 habla de las dos bestias. Hoy voy a estar centrándome en una de ellas y ustedes pueden estar preguntándose, ¿y qué tienen que ver las bestias? ¿Qué son las bestias? ¿Un animal feroz? Vamos a estar viendo eso hoy. Vamos a estar viendo lo que la Biblia nos enseña acerca de estas dos bestias que habla el Apocalipsis. Dice a partir del versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y la bendición de compartirla en este tiempo. Bendice a tu iglesia y guíanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Le hemos puesto por título a este mensaje el siguiente y lo podemos ver aquí en la pantalla de nuestro templo, la segunda bestia, y se está refiriendo al falso profeta. La segunda bestia, el falso profeta. Vamos a estar tocando esta temática hoy porque me parece que es una temática interesante referente a los temas escatológicos, porque se habla mucho acerca del anticristo y que se toca muy poco acerca de la bestia, de la segunda bestia. Algunos ponen la segunda bestia como la misma primera bestia y tratan de identificarlo como un sistema, incluyendo también de que va a haber un sistema religioso, al igual que va a haber un sistema mundial con respecto a las situaciones que van a ocurrir en los últimos tiempos. Un globalismo total, como lo estamos viendo hoy, y ubican entonces la primera y la segunda bestia como sistemas político y religioso. Pero yo cuando estudio las Escrituras mantengo la posición de otros que no creen de esta manera. Creo que son dos personas muy bien identificadas en la Biblia, el anticristo como una persona que ya lo hemos visto y lo hemos estudiado, y el falso profeta, otra persona directamente que estará vinculado con el anticristo en el último gobierno mundial que ocurrirá en el postrero tiempo. O en el postrer tiempo. Quiero también estar diciendo de que la Biblia, desde los tiempos de Jesucristo, el Señor nos advirtió de que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas y falsos maestros. La Biblia siempre ha sido un libro de advertencia para los creyentes, diciéndonos continuamente, tengan cuidado, se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. De tal manera de que la advertencia de que va a existir falsos maestros y falsos profetas no son de estos tiempos solamente. Data desde los tiempos bíblicos y desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en que ascendió a los cielos, y después viene la época de la iglesia, la etapa de la iglesia con la iglesia apostólica y luego lo que dio como
como origen la iglesia posterior, después cómo se desvirtuó y cómo la iglesia comenzó la adoración de imágenes, como vemos en la iglesia católica, y después viene la reforma. En toda esa etapa ha habido falsos maestros, ha habido falsos profetas, y muchas personas han sido apartadas de la verdad, producto a las falsas enseñanzas que se han estado transmitiendo durante ya siglos en el mundo por medio de creyentes, entre comillas, que han tratado de enseñar la verdad, pero lo que hacen es desvirtuar la verdad y apartar de la verdad a muchos creyentes. Hoy, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos habla del falso profeta, no se está hablando de esos falsos profetas que surgirán, sino de una persona que surgirá, que se levantará en el postrer tiempo y juntamente, como dije, con el anticristo van a regir un gobierno mundial que va a estar dirigido por el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo enseña de esta manera. Y vamos a estar viendo por qué la Biblia, cuando habla del dragón en el Apocalipsis, con el mismo texto bíblico, vamos a ver cómo la Biblia te dice quién es el dragón. Y no te está diciendo alguien ajeno, sino te está diciendo que es el propio Satanás. Esto lo podemos ver claramente en las Escrituras. Sabemos que en los tiempos que vivimos se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Y pudiéramos estar diciendo que nuestro tiempo se ha caracterizado por un auge en cuanto a este tema de la apostasía. Hablamos de la apostasía hace un tiempo atrás, cuando dijimos que en el postrer tiempo, cuando antes que se manifieste el anticristo, la apostasía, como dice Tesalonicenses, la segunda carta de la Tesalonicenses, el capítulo 2, se iba a manifestar de una manera tremenda en el mundo y que muchas personas iban a dar oído a esta apostasía y se iban a ir en pos de los falsos maestros. Eso es una advertencia para los creyentes, para que los creyentes estén observando las Escrituras, para que los creyentes no pierdan de vista lo más importante que es nuestro Señor y también las enseñanzas de su palabra. Por eso guardar la palabra del Señor ha sido un lema para los cristianos desde la época apostólica hasta hoy, donde la sola fe y la sola palabra, una sola palabra revelada, ha sido entonces un lema para la cristiandad a través de la historia. Pero quiero mirar hoy cómo este falso profeta junto al anticristo van a ser dos representantes mundiales que van a estar rigiendo el último gobierno mundial dirigido por el dragón, por el propio Satanás. Es necesario entonces que cuando miremos todo este panorama estemos observando lo que dice la Biblia acerca de lo que es esta segunda bestia. Y quiero hoy con ustedes compartir y observar, en primer lugar, una enseñanza de esta segunda bestia. Y vamos a ver cuáles enseñanzas se pueden enmarcar en la Biblia y podemos extraer de esta segunda bestia que es el falso profeta. Hay un primer punto que quiero compartir con ustedes que es el siguiente. Los elementos que lo identifican, es decir, los elementos que identifican a este falso profeta según la palabra del Señor. Hay elementos claros que la Biblia nos dice en Apocalipsis, que ahí es donde quiero centrarme con ustedes para que usted pueda ver con claridad que este falso profeta es una persona muy bien identificada por la palabra del Señor y por lo tanto yo creo que no es un sistema religioso, sino alguien que va a regir un sistema religioso mundial. Y ahí podemos encontrar una palabra que muchos conocen, pero otros no. Ecumenismo. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra ecumenismo, donde se está haciendo un llamado a una religión, a una unidad religiosa mundial. De hecho, el papado, la Iglesia Católica está haciendo un llamado para unir las religiones del mundo. Hace un tiempo atrás, en una predicación que tuve a principio de llegar acá, pusimos un video o expusimos las palabras del Papa Francisco cuando estaba hablando acerca de varias religiones y que todos somos hijos de Dios. No sé cuántos de ustedes han podido ver este video. Aparece el Papa hablando, diciendo, sale un musulmán y dice, yo creo en Dios. Sale un budista y dice, yo creo en Dios. Sale un judío del judaísmo, un judaizante, y dice, yo creo en Dios. Sale un católico, yo creo en Dios.
Y después el Papa sale hablando y dice, todos somos hijos de Dios. Y en esa predicación yo dije claramente, yo lo repito, no todos somos hijos de Dios. Todos los hombres son hijos por creación. Es decir, Dios en su paternidad creó a todos los hombres desde un inicio. Y todos los hombres deben su existencia a su Padre Celestial, que es el Dios creador de todo. Pero como hijos, para salvación, solo tienen salvación aquellos que tienen a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. No se dejen engañar. ¿Ok? No se dejen engañar. Hace unos días estaba mirando, porque ahora está saliendo mucha información sobre este video de Patria y Vida, que sacó un grupo cubano sobre la situación del país, con un eslogan que hay en Cuba que dice patria o muerte. Ellos cambiaron el patria o muerte por decir patria o vida. Y entonces estaba mirando uno de los compositores de este video, hablando con un cristiano, pudiéramos decir, y este muchacho que le estaba hablando a este compositor con su mujer o su esposa, no sé, le estaba diciendo sobre lo importante de que Cuba sea libre y demás, pero hay algo interesante que quiero volver a mostrar, porque en este ámbito de los artistas piensan que igual todos somos hijos de Dios. Aunque tú estés haciendo lo que estés haciendo, no importa, tú eres hijo de Dios. Y este predicador motivacional, pudiéramos decir, le dice entonces a este cantante, le dice, Cuba va a ser libre porque los cubanos también somos hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y yo mirando todo esto digo, pero qué disparate. ¿Cómo un predicador va a estar diciendo de que cualquier persona es hijo de Dios? No. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Jesucristo, los que tienen la salvación por medio de Cristo, los que han depositado fe en Cristo, y Cristo los ha salvado porque ellos han creído que Cristo murió por ellos en la cruz. Entonces, no todos son hijos de Dios. Y cuando estamos hablando de este sistema de gobierno mundial, estamos hablando de alguien que surgirá a partir del momento de la manifestación del anticristo, porque va a ser alguien que surgirá juntamente y le dará la entrada al anticristo. Entonces es alguien con estas características que estará rigiendo un sistema religioso, pienso, y que estará llevando adelante una visión bien ecuménica de unidad aparente de las religiones del mundo. Y hoy por hoy, usted está escuchando que si las religiones están divididas, que hay que unirse, cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo no me puedo unir con alguien que dice que hay que matar la vida de un niño aunque me diga que sea religioso. Yo no me puedo unir con alguien que me dice que cree en Alá, que es un Dios diferente al mío. Yo no puedo unirme a alguien que me dice de que Cristo murió, no murió por los pecados y que Cristo fue un hombre revolucionario de su época. Yo no puedo unirme con alguien que se dice religioso y unirme a ellos. Entonces, no se deje engañar. No se deje engañar. La Biblia es clara con respecto a estas enseñanzas. Y la Biblia dice de que el único camino para llegar a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por medio de Cristo. No hay ningún medio humano, no hay ningún líder humano que pueda llevarnos a Dios. El único es Jesucristo. Y por eso es que es importante que hoy estemos observando más que nunca todo lo que se enseña a nuestro alrededor y no perdamos de vista nunca al Hijo de Dios, que fue quien se entregó por nosotros, quien dio su vida por nosotros, quien dio todo para que nosotros tengamos vida. Y por medio de su vida fuimos adoptados como hijos de Dios, como aparece ahí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Él le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que han creído en el unigénito del Padre. No todos somos hijos de Dios. Entonces, los elementos que identifican a esta bestia en el marco histórico en que va a aparecer es que sube de la tierra. Dice la Biblia, y usted lo puede leer en el versículo 11 del capítulo 13. Volvemos al tema del literalismo. Yo voy a interpretar la Biblia tal como la Biblia me lo está revelando. Yo no voy a estar alegorizando la Biblia. Yo no puedo estar diciendo, bueno, hay temas simbólicos. Vamos a ver entonces a una bestia. No,
Lo que está hablando es quién es la persona que viene y las características de la persona. Pero usted no va a ver un animal allí. Usted va a ver a alguien con esas características fieras, destructivas, que viene entonces a regir este mundo en esos tiempos. Por eso habla de las dos bestias. Esta bestia sube de la tierra y aquí surgen algunas interpretaciones. Una de las interpretaciones es que dicen que puede ser un descendiente judío, porque esa es la Tierra Santa. Esa interpretación yo no simpatizo porque creo que la primera bestia tiene más vínculo, es decir, el anticristo, con el surgimiento de los judíos, más que el falso profeta. Me parece que el falso profeta no tiene necesariamente que surgir. Algunos intérpretes de las Escrituras dicen que sí, la primera bestia sí surge de un descendiente israelí, que ese es el anticristo, y por eso se sentará en el trono y lo adorarán y van a hacer parto con Israel, el anticristo. Pero esta bestia, la segunda bestia, que es el falso profeta, creo que cuando se dice aquí que surge de la tierra no se está refiriendo como descendiente judío. Sin embargo, creo que existen dos opciones. Puede significar que procede del abismo, del propio infierno. La Biblia dice en muchas ocasiones que fue arrojado, ¿entiende?, a las profundidades de la tierra. Y dice que surge de la tierra como que surge del mismo poder del infierno. Esta persona que surgirá en el último tiempo, con todos los poderes demoníacos del infierno y a su disposición. Es decir, que será alguien que tendrá a su disposición los poderes infernales para regir el mundo juntamente con el anticristo. También puede significar que procede de circunstancias humildes. Esta es otra interpretación. Que será alguien secreto, alguien que no es muy conocido y que va a surgir y va a irrumpir en la escena mundial a la diestra del anticristo. Y entonces serán dos personas que estarán muy ligadas en todo el contexto. Por eso podemos interpretar esta frase que dice allí en versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Pero entonces dice algo interesante en segundo lugar dentro de este punto sobre los elementos que le identifican. Sube de la tierra y tendrá apariencia de cordero. Vayan a la escritura, versículo 11, y dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando vamos a las escrituras, vemos que la escritura es categórica con respecto a quién es el cordero. Desde el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios y el cordero era el que era sustituto, se hacía sacrificio para sustituir el pecado del pueblo. Después, cuando viene Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta verdadero, el Hijo de Dios, el que viene a dar el mensaje de esperanza, el hombre más importante, Dios mismo, está aquí hecho carne y ha venido como un cordero para ser inmolado por nuestros pecados. Ese es el Hijo de Dios. Pero entonces dice ahora aquí Apocalipsis que este falso profeta, esta segunda bestia, tendrá apariencia de cordero. Es decir, se tratará de pasar por alguien que no es. Por alguien aparentemente que va a mostrar ciertas características de cordero, pero no es cordero. Pongo acá que debemos recordar también que algunos interpretan estas señales como algo que pasó ya desde los tiempos del Imperio Romano. Yo no creo que esto haya pasado en el tiempo del Imperio Romano con la Iglesia Católica y todo lo demás que pasó en esa época. Creo que estos son profecías que se están refiriendo a temas futuros y no en el momento que Juan estaba viviendo en esa época. Aunque Juan estaba profetizando al final de los años 100 después de Cristo y pudiera estar haciendo una profecía posterior al año 100 después de su muerte y demás, yo creo que no se está refiriendo a esa etapa del Imperio Romano, porque si no estaríamos cayendo todavía en la estatua de Nabucodonosor y todavía no hubiéramos llegado a los últimos imperios. Estuviéramos todavía en las piernas, como dice allí el libro de Daniel. Y esto estamos hablando de una proyección más futura sobre los reinos que van a surgir. ¿Quién va a regir los reinos? Los 10 reinos finales por medio de los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, y después quién va a surgir a partir de esos 10 reinos, que es el anticristo, y junto a él, según Apocalipsis, el falso profetas. Algunos interpretan entonces que este tema sobre el cordero se está refiriendo al carácter de este falso profeta que se levantará. ¿Por qué al carácter?
Está sugiriendo una actuación mansa y dócil. Y esto es parte de una característica del Cordero. El Cordero de Dios era un Cordero manso, humilde de corazón, que vino a este mundo a entregar su vida por nosotros. Por eso es que he comparado a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vemos, a la luz de las Escrituras, que se está hablando de un Cordero, con imagen de Cordero, con apariencia de Cordero. Está mostrando entonces de que va a venir este falso profeta, esta segunda bestia, con una apariencia bien dócil. Y te va a pasar la mano y te dice, hijito, tranquilito, todo está bien, todo está bien. Y tendrá quizás un poder de palabras persuasivas para convencer a la gente. De hecho, cuando uno está viendo este pasaje del Apocalipsis y todo lo que va a estar haciendo, indudablemente tiene que ser alguien con un poder persuasivo para convencer a la gente tremendo. Porque es una característica directamente que se habla en las Escrituras. Por eso es que va a ser manso, para mí, va a ser dócil, va a tener un buen carácter, va a tener una buena apariencia, va a hablar. La gente le va a gustar lo que habla, porque la gente está necesitado de algo que traiga esperanza, aunque sea mentira. Aunque sea mentira, la gente le creerá. La gente le creerá. Y esto va a ser un elemento que lo va a caracterizar. Otro elemento que lo caracteriza, tendrá apariencia de cordero, pero hablará. Escúchenme, como dragón. Hablará como dragón. Y aquí quiero detenerme porque algunos pueden pensar, ¿y quién es el dragón? Vamos a la Biblia. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, lo pueden buscar en su Biblia. Abran la Biblia, hermanos. Quisiera que ustedes tengan su Biblia porque es importante para poder memorizar y entender los pasajes de las Escrituras. Tenemos que tener la Biblia adelante y abrirla y poder ir al texto juntos. Dice el versículo 9 del capítulo 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Dice así el versículo 9. Y entonces claramente te dice quién es el gran dragón. Dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles, sus demonios, los que cayeron en aquella rebelión que habla las Escrituras desde un principio y fueron sacados. Entonces, ¿quién es el dragón? Claramente la Biblia me dice que el dragón es Satanás. La Biblia es la propia intérprete, su propia intérprete es la Biblia, no busquen interpretaciones. La Biblia habla claramente de quién es el dragón. Ahora, dice la palabra del Señor que este falso profeta saldrá de la tierra, tendrá apariencia de cordero, pero hablará. ¿Cómo qué? Como dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. Entonces, ¿qué es lo que me sugiere a mí? Hablará como dragón. Ahora cuando vamos allí al pasaje, el dragón que está hablando claramente Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que es Satanás, será quien tomará el dominio tanto sobre el anticristo como sobre el falso profeta. Es decir, va a ser un reino completamente demoníaco, donde los que van a regir, ese reino va a ser el propio Satanás, con sus personajes que va a levantar. Por eso es que hay algo que lo detiene en ese tiempo. Y por eso creo fielmente en las Escrituras, basado en lo que he podido estudiar y las interpretaciones, que algo detiene ese evento de ese reino mundial. Y eso tiene que ser el Espíritu Santo que está con nosotros, es decir, la iglesia en este tiempo. La iglesia no puede estar en ese tiempo. La iglesia será levantada. El Espíritu Santo va a seguir trabajando durante el tiempo de esa tribulación, pero la institución de la iglesia ya no estará acá, porque hay algo que lo detiene. Dice entonces que hablará como dragón. Y cuando estamos hablando como dragón, estamos hablando que el falso profeta o la segunda bestia tendrá una apariencia mansa, pero es alguien con poder, como decíamos, persuasivo para convencer y engañar. Si usted va al Génesis, y usted va allí mismo al libro de Apocalipsis primero y dice, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua. Entonces usted va a la serpiente antigua y va al Génesis. ¿Qué fue lo que hizo con Adán y Eva? Engañar. Engañar.
Cuando allí se le presentó y le dijo, no, Dios me dijo que de todo árbol, le dice a Eva, Dios te dijo que de todo árbol de huerto puedes comer excepto de este. Sí, Dios me dijo este. Y dice, ¿sabes por qué? Porque el día que tú comas como ese vas a ser como Dios. Engañar. Esa ha sido su tarea desde el inicio. Entonces este falso profeta, como va a hablar como dragón, entonces ¿qué va a hacer? Un instrumento del dragón, de Satanás. Va a engañar. Y cuando estamos hablando de engaño, hermano, no estamos hablando de mentiritas piadosas. Estamos hablando de engaños para condenación, hermanos. Para condenación. Porque muchos se dejarán arrastrar y muchos irán en pos de la habladuría y de las buenas cosas que quizás se estarán diciendo o hablará esta persona que viene a hablar como dragón. Y serán engañados. Serán engañados y serán arrastrados. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermano, y observar los tiempos. Para entonces creo que la iglesia no estará, pero muchos sí estarán. Muchos sí estarán. Y muchos estarán aquellos que tendrán la experiencia de decir, Dios mío, ¿y dónde están mis hermanos? Tus hermanos están porque tú nunca tuviste una experiencia real. Y ahí van a buscar del Señor y van a tratar de ser arrastrados y engañados. Y muchos estarán buscando y no van a hallar. Y muchos van a tener que dar hasta su propia vida, como dice este pasaje. Entonces dice la palabra del Señor que la astucia y la mentira y el engaño son los elementos que van a identificar el hablar de esta segunda bestia. ¿Será astuta? ¿Será un hablar de mentiras? ¿Tratará de engañar? Eso va a ser lo que hará. Y va a ser como algo muy natural. De estar hablando como si todo fuera verdad y todo es una mentira. Y tú te vas a creer todo como si fuera una verdad. Increíble, hermanos. De hecho, Eva se creyó todo como si fuera una verdad. Y por eso pecó. Esa es la astucia con la que va a hablar esta segunda bestia que viene en el nombre del dragón, que es Satanás. Tendrá autoridad. Otro elemento que identifica esta bestia. Y lo podemos ver claramente en el versículo 12 cuando dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que le será otorgada autoridad a esta bestia. Al falso profeta se le dará autoridad. Así como el anticristo le fue concedida autoridad, también Satanás dará mucha autoridad a esta segunda bestia. Entonces vamos a observar la segunda bestia, es decir, lo que quiero que ustedes comprendan de la segunda bestia. Debemos observar entonces esta segunda bestia, este segundo punto, las actividades que realizará. Primero, los elementos que lo identifican, allí lo vimos. Segundo, las actividades que va a realizar esta segunda bestia. Viene con un propósito bien marcado, según las Escrituras. Y lo vemos aquí en el mismo pasaje del Apocalipsis. Quiero que ustedes puedan compartir con nosotros. Mantengan su Biblia abierta. Dice que hará que todos adoren al anticristo. Eso lo dice claramente las Escrituras. Versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad la primera bestia en presencia de ellas. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren, ¿a quién? A la primera bestia. Es decir, será alguien con un poder, y vuelvo a decirlo, persuasivo, con un poder de convencimiento, que te mostrará de que esa primera bestia es el que viene a arreglar las cosas. Este es el hombre. Esta es la persona. Tienen que creer en él. Este es el enviado de Dios que viene a ocupar el trono de Dios. Y por eso es la desolación, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, que vendrá nuevamente y se sentará en el templo de Dios, como lo dice exactamente Tesalonicenses. Y ese es el anticristo. Y ahí está nuevamente, apareciendo el falso profeta, dándole entrada a la bestia, al que viene a arreglar las cuestiones que estamos viendo en el mundo. No está claro entonces para nosotros si la gente se es forzada en ese tiempo a adorar al anticristo. No puedo entender claramente a la luz del pasaje. Ahora, si voy a interpretar el pasaje y voy a especular un poco, yo puedo decir que va a haber gente que va a ser forzada y estos van a decir no voy a adorarla y entonces van a pagar con su muerte. Pero otros no creo que haya que ni forzarlos. Otros cuando lo vean van a creer y van entonces a ir en pos de la bestia.
Ahora, sí creo que va a ser, las personas del mundo en ese tiempo, los que estén, van a ser impresionados por estos dos seres poderosos. Van a ser impresionados, impactados por estos dos seres poderosos. Y dice también la Escritura, y lo creo, que caerán muchas personas en el engaño y lo adorarán voluntariamente. Yo sí creo que va a haber personas voluntariamente que se marcarán y voluntariamente que adorarán a la bestia. Lo que sí la Biblia es categórica es que usará su influencia y poder para guiar a los hombres a la adoración a la primera bestia. Eso sí lo dice la Escritura. Dice que el falso profeta usará todo su poder para guiar a los hombres a que adoren a la primera bestia. Y si usted lee el pasaje, así lo dice. No estamos diciendo algo que no lo diga el pasaje, sino claramente la Biblia lo dice en el versículo 12 del capítulo 13. Vamos a ver otra actividad que realizará. Además que buscará que todos los hombres adoren al anticristo, tendrá poder para hacer obras milagrosas o grandes milagros. Y eso lo podemos ver cuando continúa el pasaje en el versículo 13 y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo no sé si van a hacer efectos especiales, porque esto va a ser algo tremendo, pero la gente va a creerlo como grandes señales. Hoy estamos viendo el adelanto de la tecnología y se están haciendo tantas cosas con la tecnología, y vamos a tocar un punto hoy que no lo hablé en el pasaje, en el tema cuando hablé sobre la marca de la bestia, que es más fresco de la última semana. Una noticia que escuché que puede ser más vieja, pero salió en la última semana. Pero lo interesante es que cuando vemos todas estas cosas, uno dice, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Cómo va a tener tanto poder? Porque dice la Escritura en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. ¿Ok? Eso es importante que lo sepamos. Es decir, el poder de estos seres demoníacos no es un poder innato, sino ha sido un poder concedido, un poder otorgado por un poco de tiempo. No es que sean seres todopoderosos como es nuestro Dios, sino que Dios, el Todopoderoso, le ha concedido un poder para que hagan estas cosas y engañen a los moradores de la tierra, como dice ahí el versículo 14, que se le permite que hagan grandes señales en la tierra, en la presencia de la bestia, dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, esos poderes serán poderes completamente usados para destruir, para acabar, aniquilar todos los moradores de la tierra. Hay otra característica más acerca de la actividad que va a estar realizando la bestia o la segunda bestia. No solamente hará esto, sino que engañará. Y vuelvo a tocar el tema de engañar. Engañar a los hombres, versículo 14, cuando dice, y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales mentirosas. Es decir, las señales que traerá, las personas van a decir, ¿y quién puede hacer estas señales sino Dios? Y entonces la gente va a decir, bueno, tiene que ser alguien enviado por Dios. Y va a engañar a las personas porque se le ha permitido engañar a las personas y tener este poder para engañar a las personas. ¿Entienden lo que estoy tratando de transmitirle, hermanos? Hoy muchas personas están engañadas con los poderes que están viendo de los espiritistas, de los santeros, de los paleros, de esto, de lo otro, que son poderes satánicos. Y muchas personas se impresionan. Yo he escuchado testimonios de personas que han ido y después que han tenido una experiencia dicen, ok, yo fui y me dijo cosas que yo ni siquiera le había contado a la persona. Sí, hay un poder demoníaco. El demonio tiene poder, hermanos. Por eso es que usted no se ponga a jugar con los demonios. Dice la Biblia que el mismo ángel Gabriel le dijo, te reprendo. ¿Entiende? Nadie. No, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos, no hagas nada de eso. Repréndelo. Dice resistir. La Biblia te dice resistir al diablo y él huirá. No dice fájate con el diablo. No, ¿quién te dice eso? ¿Quién te dice que hay demonio donde quiera?
La gente ve a una persona y dice, está endemoniado. No, ten cuidado, hermanos. Cuidado. Cuidado, sí, los demonios tienen poder, pero todo no se lo podemos atribuir. Exactamente todo lo que vemos. Ahora, ¿hay poderes demoníacos? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Pero la Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resiste? Con la armadura de Dios que aparece en Efesios. No hay otra manera de resistirlo. Dios no te dice, ármate para atacar. No, la única arma de ataque que tenemos para el demonio es la palabra de verdad. Lo único. Entonces, la palabra es la que nos va a librar. La palabra es la palabra de dos filos, que es lo que Dios nos ha dado como el arma para la guerra. Pero dice la Biblia, ármate con todo y resiste, porque es un ser muy poderoso. Por tanto, hermano, engañará a los hombres con su poder, que será un poder limitado, pero será dado, otorgado. Y el anticristo estará allí junto con él y engañarán y harán una obra terriblemente desastrosa en ese último momento del último gobierno mundial. Y por último, en este punto, podemos ver también como otra de las actividades que va a realizar es que mandará a realizar una imagen del anticristo. Dice la Biblia. Vamos allí al versículo 14 cuando dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que hará grandes señales en presencia de la bestia. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Es decir, algunos piensan que la bestia va a sufrir una herida y que va a resucitar. Eso también lo dice la Biblia. Y esa herida va a ser una herida mortal, pero de pronto cuando resucite, la gente va a decir, ¿y quién es este que resucita de entre los muertos? ¿Quién es este que se levanta así? Este tiene que ser un enviado de Dios. Y va a ser toda una obra diabólica para engañar al mundo, hermanos. Una obra completamente diabólica para engañar al mundo. Hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que es un sistema que caerá y esa será la herida en la cabeza. Al principio, cuando cayó el campo socialista en la Unión Soviética, algunos escatólogos y estudiosos de la Biblia decían que esa era la herida en la cabeza. Sufrió la herida en la cabeza, como que murió el comunismo en el mundo. El país más poderoso del mundo comunista, que era la URSS antigua, la antigua Unión Soviética, cayó, se cayeron después los muros de Berlín, todo acabó. Entonces quedaron algunos bastiones. Y el bastión más grande ahora que veo que es un pequeño país es Cuba, que está acabando con todos los países de Latinoamérica, con Venezuela, ha acabado con Bolivia, acabó con Argentina, con los Kirchner, acabó con Ecuador, con Correa, llegó entonces con el sandinismo allí a donde está Nicaragua, y así hemos visto como las guerrillas que mandó a El Salvador, los cubanos, los guerrilleros que mandó también a la guerra de Siria, es decir, que Cuba ha acabado. Cuba ha acabado, el sistema de Cuba ha acabado. Y cayó el comunismo en la Unión Soviética y algunos dijeron, fue la herida en la cabeza. Allí fue herida en la cabeza, pero resurgirá. Puede ser. Vemos un resurgimiento de las ideas marxistas, de las ideas izquierdistas, del socialismo y de todo lo que estamos viendo en la actualidad. Esto es un auge así. Y uno dice, ¿cómo en los Estados Unidos de Norteamérica va a pasar eso? Sí, está pasando también. Y por eso es que uno no puede decir, la escatología es cerrada, va a pasar así. No, yo lo único que les quiero transmitir a ustedes es que estas son interpretaciones. Ahora, no quiere decir de que yo respalde este tipo de interpretación, pero tengo que ser leal a las opiniones de interpretación bíblica para saber de que estas cosas están ocurriendo y que de alguna forma nos abren los ojos para estar alertas de las cosas que ocurrirán antes de la venida o el arrebatamiento de la iglesia primero. Entonces, todo esto está viéndose en el ámbito mundial. Esta bestia, segunda bestia, mandará que se realice una imagen. Y esa imagen, dice la Biblia, que será puesta en el templo, que es la abominación desoladora, en el templo de Jerusalén, en la última reconstrucción, que será en tribulación, en la gran tribulación. Reconstruirán el templo. Y allí pondrán la abominación desoladora, la imagen del anticristo. Y ahí es donde los judíos van a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a adorar a algo
que Dios nos está diciendo que no nos inclinemos a nada, como los 10 mandamientos en el Antiguo, y ahí se volverán al Mesías. Ahí se volverán al Mesías. Y es cuando Cristo aparecerá, y cuando vemos también las profecías cuando dice, y solamente regresaré, y cuando ustedes digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Ustedes hoy me rechazan cuando Cristo entró a Jerusalén. Y dice, y cuando yo regrese, dice, van a decir, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. ¿Y quiénes son los que lo dirán? Los judíos. Ahí no está hablando de todos los cristianos del mundo, están hablando de los judíos, porque allí Cristo le estaba hablando a los judíos directamente. Usted no puede sacar el texto de su contexto y decir, no, es para todo el mundo. No, no es todo el mundo. Son los judíos que estaban en ese momento, que rechazaron al Mesías y que dijeron, no te queremos, crucifíquenle. Y lloró sobre Jerusalén. Y dice, ¿cuántas veces he querido juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? Ustedes que matan a sus profetas, dicen, no, yo me voy a ir, pero solamente regresaré hasta que ustedes no reconozcan y digan, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque los judíos reconocerán que el que viene en el nombre del Señor es el Mesías. Y eso sucederá en la segunda venida. Pero ellos estarán en tribulación. Por eso es que los judíos no pueden entender de un arrebatamiento. Eso es para los creyentes. Creyentes. El arrebatamiento y los judíos creyentes, los que han creído en Cristo, ¿ok? Perfectamente entendemos que ellos, ¿por qué? Porque aceptan la revelación. Los libros inspirados del Nuevo Testamento. Pero los que no pueden entenderlo. No puede, por eso hay interpretaciones sobre este tema. Pero entendamos eso, que así será. Y por último, hermanos, y voy a tomarme unos minutos nada más. El método que usará junto a la primera bestia. ¿Qué método usará el anticristo? El falso profeta. Junto al anticristo, esta segunda bestia usará el poder de los métodos de subyugar a los hombres. Su propósito es subyugar a los hombres. ¿Cómo lo hará? Por medio de la intimidación y la coerción. ¿Por qué digo esto? No porque yo lo saque de mi propia inspiración. Dice la Biblia, y vamos allí a la palabra del Señor. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, ¿cuál es el método? Coerción, intimidación. Si tú no adoras la bestia, eres muerto. ¿Y a qué se le parece eso? Si vamos al Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con la primera parte de la estatua que vio Nabucodonosor, con la cabeza. La visión de Nabucodonosor de la estatua. ¿Y qué pasó en ese tiempo del imperio babilónico? Nabucodonosor construyó una estatua. Y allí sacó al pueblo después que iban a inaugurar la estatua y dijo, arrodíllense y adoren allí a su rey. Y allí habían 3 que no se arrodillaron. Los 3 amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Y allí estaban. Y cuando todo el mundo estaba adorando, ellos estaban de pie. Porque no nos inclinaremos a tu estatua. ¿Y cuál era la consecuencia? La muerte, el horno de fuego. No adoras, muerte. Coerción, intimidación. Ese es el método de Satanás. Siempre ha sido el método de Satanás. Y va a seguir siendo el método que usará para poder subyugar a todos los que están a su alrededor, para poder entonces tener allí el dominio. Y dice la Biblia claramente de que todo el que se arrodille ante la estatua de Nabucodonosor, entonces va a ser adorador de Nabucodonosor. Y todo el que se deje marcar y se arrodilla ante la estatua del anticristo, también pagará con su propia vida. ¿Y dónde lo encontramos? Vamos a Apocalipsis 14, versículos del 9 al 11, dice la palabra del Señor. Pueden abrir su Biblia y seguir con la vista. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, escuchen, al anticristo y a la imagen del anticristo, dice aquí, y recibe la marca en su frente o en su mano, estamos hablando de la marca que está hablando en el capítulo 13, la marca de la bestia. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El Cordero de Dios
No este que viene en el nombre del Cordero, ni viene con apariencia de Cordero, sino que será atormentado delante del propio Hijo de Dios. Dice, y el humo, versículo 11, y el humo de su tormento, estamos hablando del propio infierno, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo esos atormentados, ni de día, ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba, y a su imagen, ni nadie que reciba su marca, la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos no entrarán en condenación, pero todo el que adora a la bestia será arrojado directamente al infierno. Y allí será su tormento de día y de noche. Y lo importante, hermanos, por los siglos de los siglos. Cuando yo leo esto en la Escritura, para mí no me cabe dudas del infierno y no me cabe duda de que va a ser eterno. Algunas sectas dicen de que no existe un infierno, que Dios es un Dios de amor y que no puede condenar al hombre al infierno. Tengan cuidado, hermanos. Dios es 100% amor, 100% justo. Porque todo lo que Dios es perfecto, por tanto es 100% todo. ¿Ok? Dios es 100% todas las cosas. Es 100% hombre, 100% Dios. Es 100% justo, 100% amor. Es 100% misericordioso. Dios es todo perfecto. Y su justicia también dice que la paga del pecado es la muerte. Y su justicia dice que habrá condenación para todos los que no creen en su nombre. Y para los que adoran a la bestia también tendrán condenación por la eternidad. Mi querido hermano, cuidado, serán tiempos difíciles. Si usted no está seguro hoy, porque si está seguro hoy, partiremos con Cristo. Pero si no está seguro y tiene que enfrentar los momentos terribles, sepa que serán tiempos muy difíciles, como lo dijimos la semana pasada en los juicios que habrá en la gran tribulación. Entonces tendrá la bestia y el falso profeta, y con esto estoy terminando, un dominio total en cuanto a lo político y a lo económico. Un mundo hegemónico, es decir, dominado por ellos, porque ellos van a regir las 10 naciones que se levantarán, pero su influencia será sobre todo el mundo, un dominio total. ¿Cómo lo harán? Según la Escritura, ese dominio se pone de manifiesto por medio de la marca que van a establecer, la marca de la bestia. Y allí lo podemos ver en el capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos que le continúan, versículos del 16 al 18, que habla acerca del 666. Ahora, no puedo decir si es un 666. Sobre esto quería decirles, hace unos días estaba leyendo porque se habla ya, y lo dije en una predicación, yo no sé, y lo repito hoy, yo no digo nunca ni lo voy a decir de que la marca de la bestia es una vacuna. No, eso es un disparate decirlo, ¿ok? Decir que la marca de la bestia es una vacuna, eso es un disparate. Decir que un microchip es la marca de la bestia también, eso es un error. Yo no puedo decir hoy yo no puedo decir que es un chip. Yo no puedo decir que es un tatuaje, no puedo decirlo. Pero lo que sí puedo decirle es que puede ser que sea una vacuna. Puede ser que sea un chip o puede ser que sea un tatuaje. Pero eso no quiere decir de que yo estoy asegurando que lo es. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con las palabras que interpretan mías. Jamás interpreten mis palabras. Interpreten la palabra de Dios. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con asegurar algo que todavía no sabemos. Y no me atrevo, que Dios me perdone. ¿Ok? Pero hace unos días estaba leyendo una noticia de Bill Gates, porque él fue una de las personas que más se habló en el tiempo de la pandemia con respecto al microchip. Y ya muchos cristianos estaban diciendo, ahí está la marca de la bestia, ya. Y él se defendió y dijo que eso todo era una mentira y los medios hablaron sobre ese tema. Yo vi las noticias y trataron de desmentir todo lo que se estaba diciendo. Ok, no es nada de eso. Se estaba hablando con teorías conspirativas. Pero hace unos días estaba leyendo un artículo de él mismo que dijo
que el futuro, en menos de 10 años, tiene que haber una tecnología muy avanzada, pero se está abogando por un teléfono por medio de un tatuaje. Estamos hablando de un tatuaje. Un tatuaje en la piel que no es permanente, es decir, que puede renovarse al tiempo, pero recuerden, la gran tribulación, el periodo va a ser alrededor de 3 años y medio, no va a ser permanente. ¿Para qué más tiempo? ¿Entiendes? Y ese tatuaje será como tu teléfono, ya tú no vas a tener un teléfono en el bolsillo. Y ahí va a haber información, todo. De hecho, en el teléfono tuyo usted sabe de su vida entera. Imagínese si lo tiene dentro de usted. No puede deshacerse. Entonces yo no estoy diciendo tampoco hoy, escuchen, yo no estoy diciendo de que ese tatuaje que se está pronosticando sea la marca de la bestia. Jamás lo voy a decir. Yo solamente le estoy diciendo, hermanos, es que a la luz de las Escrituras usted tiene que observar los tiempos. Usted tiene que saber que hay tecnología suficiente para hacer cosas hoy que hace 20 años atrás no se podían hacer. Y que hay cosas que usted ni siquiera imagina que están sucediendo en el mundo actual. Y hay tecnología que usted ni siquiera se imagina que existe. Tecnología que usted ni siquiera imagina. Aviones que no tienen motores ya, que bajan, como el que tomó a Osama Bin Laden allí. Y usted dice, ¿cómo que no se sintió aquel helicóptero cuando bajó? Porque tenía, no sé, una tecnología súper avanzada que no hacía ruido. No hacía ruido. ¿Y cómo lo hizo? No sé. No sé, pero usted no lo conoce, ni yo tampoco. Usted lo único que puede hacer es observar los tiempos. Entonces, mi querido hermano, son momentos en que usted no es para infundir, y vuelvo a decir, todas estas cosas no nos infunden temor, nos dan esperanza, porque es el cumplimiento de la palabra. Y todo va camino a algo que nosotros no imaginamos. Y hay cosas que están sucediendo a través de los tiempos que nosotros ni siquiera imaginamos que están aconteciendo, pero están allí, hermanos. Por eso, mi querido hermano, concluyo. Quien sea que resulte ser el falso profeta, el final engaño mundial y la apostasía serán enormes, enormes. Y el mundo entero quedará atrapado por esta apostasía y por esta manifestación de estos dos seres que son bestias. Los engañadores y los falsos maestros que vemos hoy son los precursores de la manifestación final del anticristo y del falso profeta. Y no hacia el final del reinado estos falsos profetas abundan y nos están llevando hacia el final del reinado satánico, ese último reino donde Satanás será el que tomará poder en ese tiempo. Debemos proclamar fielmente entonces hoy el Evangelio del Salvador Jesucristo y rescatar por medio de esa verdad del Evangelio a aquellos que todavía están en oscuridad, aquellos hombres que todavía necesitan de Cristo. No pierdas el tiempo. Allí está tu primo, está tu hijo, está tu familia, está tu madre, está tu hermano. Allí están en la oscuridad de las tinieblas de este mundo y usted está perdiendo la oportunidad de predicarle el Evangelio y salvar un alma por medio de la obra de Jesucristo. No pierda la oportunidad de predicar. Usted no salvará a un hombre. Usted solamente le dirá a un hombre que Cristo es el Salvador y quien salva es Jesucristo y seguirá salvando al mundo. Ese es quien salva. Pero usted tiene que cumplir el reto de la gran comisión, predicar el Evangelio, porque vendrán tiempos difíciles. Debemos observar entonces que el falso profeta tendrá apariencia mansa, pero será un instrumento de Satanás. Será un instrumento de Satanás. Engañará a los hombres por medio de señales milagrosas. Eso hará. Y muchos correrán hacia ellos y establecerá junto al anticristo dominio político y económico sobre los hombres. Lo establecerá y muchos irán. Pero cuidado, hermanos. Observemos los tiempos y estemos listos como las viudas, como las vírgenes prudentes, esperando al esposo, esperando a Cristo, porque Cristo vendrá por su iglesia antes que todas estas cosas acontezcan. Nos ponemos en pie y así terminamos, mis hermanos. Gracias. Les estamos invitando a los hermanos a que permanezcan, si quieren, para tener la clase que tendremos del Antiguo Testamento en unos instantes. Y esperamos que también este haya sido un tiempo de refrigerio y de conocimiento bíblico. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Cuídanos, Señor, y sosténnos en estos tiempos. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.